Hoy te traigo algunos alimentos con un adecuado índice glicémico que puedes elegir para tu uso cotidiano. Te sorprenderá saber que hay alimentos que aparentemente son saludables, pero que su índice glicémico puede ser elevado y por ende afectar nuestra salud, nuestro equilibrio metabólico. En videos pasados hemos hablado del índice glicémico, en qué consiste este mismo. Te dejo el link abajo para que puedas acceder y verlo antes de seguir adelante con este video. Hoy les quiero contar sobre estos alimentos. Vamos a ampliar qué alimentos son de índice glicémico bajo, medio y alto. Y ahí no acaba la historia, porque el índice glicémico no es suficiente para poder decidir si ese alimento es completamente sano, adecuado para mí o no. También existe un concepto llamado carga glicémica. Y es que la carga glicémica va a depender mucho de la porción de alimento y va a haber una fórmula que se realiza basada en el índice glicémico de cada alimento para poder saber si este alimento puede afectarnos o no. Vamos a comenzar hablando de esos alimentos de bajo índice glicémico. Vamos a recordar que el bajo índice glicémico va a hacer que cuando comamos ese alimento se eleve la glucosa de forma progresiva, de tal manera que va a elevarse progresivamente, va a mantener una pequeña meseta y luego va a reducir progresivamente en la sangre. Esto es muy bueno para nuestro organismo y algunos alimentos que entran dentro de esta categoría van a ser aquellos alimentos que tienen un índice glicémico abajo de 55. Es decir, que para clasificar el índice glicémico, esto se va a basar de 0 a 100. Si ese índice glicémico está abajo de 55, quiere decir que es un alimento de bajo índice glicémico. Vamos a ver, por ejemplo, las lentejas. Las lentejas van a ser de bajo índice glicémico. Aquí también vamos a tener, además de las lentejas, garbanzos, muy buenos. El aguacate, el brócoli. Aquí podría entrar también la zanahoria, pero la zanahoria no cocida, sino la zanahoria cruda. Estos son alimentos de índice glicémico bajo. Y si queremos hablar de frutas, ¿qué frutas puedo consumir que tienen índice glicémico bajo? Podemos encontrar la manzana, la pera, que son frutas que nos pueden ser muy útiles al momento de consumirlas, además de brindar un poco de tono dulce y elevar la glucosa de manera progresiva sin afectar nuestra salud. Es muy importante recordar a qué es debido que estos alimentos tienen un bajo índice glicémico. ¿Por qué no elevan la glucosa rápidamente en sangre? Porque contienen fibra, grasas saludables, proteínas, y esa fibra lo que hace es que cuando llega a nuestro intestino, no permite que la glucosa, que los carbohidratos que componen estos alimentos se absorban rápidamente, sino que su absorción sea lenta, progresiva, permitiendo así esa curva en la sangre de glucosa que no sea tan pronunciada y siendo eso muy bueno para nuestra salud. Así que es debido a esto que el índice glicémico de estos alimentos es bajo y vamos a encontrar muchos más alimentos en esta lista, pero vamos a avanzar a los alimentos de índice glicémico medio. Estos alimentos, los alimentos de índice glicémico medio, son alimentos que se encuentran entre 56 y 69. Ese índice glicémico indica que este alimento es un alimento de índice glicémico moderado. Aquí vamos a encontrar algunos alimentos como ser la zanahoria, por ejemplo, la zanahoria cocida. Vean ustedes que, como hemos hablado antes, si yo tengo un alimento que está crudo, pero al cocinarlo puede ser que cambie su índice glicémico, puesto que puede que pierda alguna fibra, que pierda algunos nutrientes, y esto hace que al comerse se absorba más rápidamente esos carbohidratos y por ello su índice glicémico cambia. En este caso, vamos a hablar de un alimento de índice glicémico medio, como en este caso es la zanahoria, que cuando está cruda es bajo, pero cuando es cocida, esto se vuelve un alimento que sube a la lista de los alimentos de índice glicémico medio. Les puedo hablar de algunos como ser las uvas, ¿sí? Aquí vamos a encontrar el camote también, que es muy rico, dulce. Podemos encontrar la piña, ¿sí?
Además de la piña, aquí encontraremos a la avena, incluso la miel. El pan integral también está considerado dentro de esta lista. Estos alimentos van a provocar un aumento rápido de la glucosa en sangre, pero moderado. ¿Sí? Si bien es cierto que no va a ser igual que los otros alimentos que ya hemos visto, va a provocar siempre un aumento, pero menos excesivo, sino que más moderado en la sangre, puesto que tienen o menos fibra o menos ciertos nutrientes que disminuyen la absorción de la glucosa en intestino. Y luego vamos a encontrar los alimentos de alto índice glicémico. Estos alimentos son aquellos que se encuentran con un índice glicémico arriba de 70. Y aquí vamos a encontrar la papa, por ejemplo, pues, la papa horneada puede tener un índice glicémico muy alto, arriba de 85. El pan blanco que nos gusta mucho, especialmente que proviene de trigo refinado, la harina refinada, esas tortillas de harina que puede eh, haber perdido durante el procesamiento y el refinamiento, esa fibra que pudo haber disminuido la absorción de glucosa, pero en este caso no lo va a hacer, así que por ello se considera de índice glicémico alto. También nos vamos a encontrar aquí el arroz blanco, que está entre 72 o hacia más arriba lo que es el índice glicémico, es decir, que el arroz, el pan blanco, la papa que se consume en el día a día en en nuestros hogares van a tener un índice glicémico muy alto. Ya lo he dicho antes, si yo a la papa la dejo reposar en el refrigerador por 24 horas o al menos por un día y la consumo al siguiente día, eso va a generar más almidón resistente y puede ser que gracias a eso el índice glicémico baje considerablemente. Así que vale la pena conocer esta otra manera de poder modificar ese índice glicémico en los alimentos. Y aquí evidentemente en estos alimentos entran todo lo que son postres, pasteles, eh, helados que nos encantan mucho, todo lo que son galletas y alimentos completamente procesados, el pan de las hamburguesas. eh, Esto va a tener altos índices glicémicos y así que esto va naturalmente a afectar nuestra salud. ¿Qué es importante de esto? ¿Cómo yo puedo aplicar esto en lo cotidiano? Por ejemplo, hay que consumir alimentos de bajo índice glicémico. Es muy importante que nuestra alimentación contenga principalmente estos alimentos si queremos estar saciados, comer menos, sentirnos bien en cuanto a energía, no sentir siempre hambre, no sentir esa ansiedad, sino que sentirnos bien estables metabólicamente. Sin embargo, también yo puedo consumir alimentos de índice glicémico medio. Y estos alimentos, lo que tengo que tener cuidado es de no consumirlos todos los días, sino que de manera moderada. Tener un cuidado, precaución con estos alimentos y con los alimentos de índice glicémico alto, idealmente evitarlos. Sin embargo, debemos considerar que también hay estrategias donde yo puedo consumir alimentos de índice glicémico alto siempre y cuando yo los combine con proteínas de buena calidad, alimentos ricos en fibra, y eso puede disminuir el impacto de estos alimentos. Así que sí podría consumirlos con una estrategia adecuada, pero no tan frecuentemente. Pero esto puede servir para no dejar de comer de vez en cuando algunos alimentos que tal vez nos pueden gustar. Ahora, debemos considerar lo que les decía al inicio. El índice glicémico no nos da una perspectiva general de la afectación real que puede provocar este alimento en nuestra sangre con estos niveles de glucosa, sino que también vamos a considerar la carga glicémica. La carga glicémica va a ser un índice que se va a obtener justamente basado en el índice glicémico multiplicado por la porción de ese alimento dividido entre 100. Es decir, que si yo tengo una sandía, la sandía que tiene índice glicémico alto, si esa sandía puede tener 79 de índice glicémico. Pero si yo corto una porción pequeña de esa sandía, vamos a calcular que su carga glicémica basado en esa porción va a ser abajo de 20. Es decir, que la carga glicémica de un pedazo de sandía va a ser baja. Esto indica que eso va a tener un impacto menos agresivo en mi salud y puedo consumir.
Es diferente, por ejemplo, cuando yo tomo un pedazo de sandía, después quiero otro, después otro y casi que me termino la mitad de la sandía o más. Seguramente a algunos les ha pasado. Allí sí estamos generando un impacto muy alto porque la cantidad o las porciones de este alimento son mayores. Así que es importante considerar esto. También importante cuando hablamos del arroz. Algunos me preguntarán, sí, pero el arroz, ¿qué pasa con el arroz? ¿Qué pasa si como una porción pequeña de arroz? Lo que pasa con el arroz blanco es que el índice glicémico es alto, pero cuando tú calculas, por ejemplo, una taza pequeña de arroz y haces el cálculo que he mencionado, esto va a ser mayor de 20, 28, 29 y eso se considera una carga glicémica muy alta. Es decir, que tiene un índice glicémico alto, pero también una carga glicémica alta. Y aquí ya estamos frente a un alimento que sí efectivamente es mejor o moderarlo mucho, consumirlo ocasionalmente o no consumirlo, evitarlo o con una buena estrategia de combinación de alimentos podríamos hacerlo. Y evidentemente los alimentos de índice glicémico bajo, todos tienen una carga glicémica aún más baja. Así que para que no complicarnos, podemos ir y tomar una lista de todos esos alimentos que tienen índice glicémico bajo y especialmente que nuestra alimentación cotidiana o nuestro plato esté lleno de esos alimentos con adecuadas combinaciones, variadas, balanceadas. Y sin embargo, hay que considerar que hay alimentos de índice glicémico medio, de consumo constante, que están en nuestra mesa, que también se pueden consumir, hacerlo de manera moderada. Algunos de ellos hay que considerar esto de la carga glicémica. Puede ser que si bien tienen índice glicémico alto, una pequeña porción pueden generar un menor impacto, como es, por ejemplo, un pequeño trozo de sandía para dar una razón. O la papaya, que la papaya es de índice glicémico medio, medio alto, pero con una porción de papaya puede tener menos impacto. Así que no solamente vamos a centrarnos en el índice glicémico, sino también en la carga glicémica y espero en otros videos poder conversar un poco más sobre este tema de carga glicémica para poder tener esa amplia perspectiva y claridad de qué alimentos elegir. Recuerda, lo más importante es mejorar nuestra relación con la alimentación y para mejorar esa relación con la alimentación necesitamos tener ese conocimiento, empoderarnos, conocer bien qué le es útil a nuestro cuerpo y qué no. Es fundamental estar atentos, conscientes de que aquello que comemos y nos afecta y aquello que comemos y nos hace muy bien. Porque nuestros alimentos, como decía Hipócrates, pueden ser nuestra medicina. Y si consumimos buenos alimentos y de adecuada calidad, basados en este conocimiento, pues eso me va a permitir sentirme bien, no solamente físicamente, sino también emocional y mentalmente. Y si yo veo qué alimentos afectan mi salud, qué alimentos afectan mi estado de ánimo, e irlos dejando progresivamente, me van a permitir de alguna forma sentirme bien y ser protagonista de mi propia salud.